Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37 dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hoy los ríos van a correr en tu interior, quitándose todo obstáculo que impida que esos ríos fluyan. Esos ríos se refiere al Espíritu Santo. Este mensaje se titula hoy: los misterios de los ríos de su gloria. Es un mismo río, pero podría decir que tiene distintas manifestaciones, porque dice que el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esos ríos de agua viva se refieren al Espíritu Santo. No hay varios Espíritus Santos, es un solo Espíritu Santo, pero se manifiesta en distintos ríos. Amén. O como me mostró el Señor, distintas dimensiones de gloria. En Apocalipsis, que es un libro de revelación que prácticamente significa quitar el velo para mostrar lo que está oculto, mostrar la luz, la gloria. El apóstol Juan pasó por distintas dimensiones de gloria. Dice que y miré y he aquí. Fue cuando vio a Jesús. Esa fue una gloria que le fue revelada con un mensaje, ¿verdad? El mensaje a las 7 iglesias. Después de eso dice: y otra vez, he aquí miré y un trono en el cielo. Ya eso pasó a otro nivel de gloria. Y le fueron revelados cómo está constituido el trono, quiénes son los más cercanos, ¿verdad? Y un mensaje, ¿verdad? En los 7 sellos, las copas, etcétera. Él experimentó varias glorias ahí. De cosas no se murió. Quién sabe si se murió, ¿verdad? Y en el espíritu estaba en el día del Señor y después Dios lo resucitó otra vez. Quién sabe. Da lo mismo. Amén. Entonces ahí dice que, y mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Hay distintos, no niveles, porque no son niveles, son dimensiones de gloria. Una dimensión de gloria, hermano, eso trae niveles de unción, de bendición, de todo. Entonces las personas están acostumbradas a obtener o a fluir en niveles. Un nivel de bendición. No, estamos hablando de toda una dimensión de gloria. Y hay una nueva gloria en este último tiempo que Dios dijo que quiere manifestar. Vaya a Ezequiel 47, capítulo 47. El libro de Ezequiel es el libro de la gloria de Dios. Desde el capítulo 1 vemos cómo Ezequiel habla de la gloria divina. Además, ahí muestra cómo está constituida la gloria de Dios. Que la gloria de Dios dice que tiene un vehículo, ¿verdad? Son los querubines. Los querubines son como un vehículo que trae la gloria de Dios. El salmista en el Salmo 18 dice que Jehová descendió cabalgando sobre un querubín. O sea, la gloria de Dios cuando desciende. O sea, el libro de Ezequiel es un libro que habla de la gloria de Dios. ¿Y habla de qué? De los ríos. Entonces, este río se refiere a ríos de gloria. Amén. Hay distintos ríos de gloria que fluyen en nuestras vidas. Y el libro de Ezequiel, usted lo puede ver, habla de cómo la gloria de Dios llena el templo, cómo la gloria de Dios abandona el templo, etc. Ezequiel 47 habla de las aguas salutíferas.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bueno, ya usted ha leído eso, ¿verdad? Las aguas por los lomos hasta que el río, verso 5, no se podía pasar sino a nado. También, amén. Y habla del poder que tiene estas aguas y que por donde pasa todo da fruto. Amén. De cómo a la ribera del río muchos árboles, amén, se vuelven fructíferos. Dice que estas aguas salen, el verso 8, a la región del oriente y descenderán al Arabá. Entrarán en el mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, o sea, este es un río de gloria que trae salvación, trae sanidad, trae muchas cosas. Amén. Aquí me habla de que estas aguas que salen del templo, ¿verdad? Es un río de gloria. Y en el Evangelio de Juan dice que hay ríos de gloria en plural. O sea, distintas dimensiones de gloria. El Señor me dijo esto, cuando el Señor me dijo esto, me reveló de que hay uno de esos ríos de gloria que ha estado bloqueado por mucho tiempo. Y que de vez en cuando, de cuando en vez, las aguas de ese río, de esa gloria, se agitan. Y de repente alguien se mueve en esa gloria. Amén. Lo más común que tú ves en la iglesia hoy en día es que la gente habla en lengua, la gente llora, la gente se cae. Unos se convierten, otros no se convierten, otros medios se convierten, ¿verdad? Unos se sanan, otros no, otros medios se sanan. Hay liberación, hay una profecía, hay una sanidad, etcétera. Pero esa gloria en la que se movía nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, es muy rara verla hoy en día. Y no me diga de que es que porque Jesús es Dios, no, porque Él dice que Él se despojó de su deidad y se hizo como nosotros, un ser humano. Amén. Y se movía en una gloria, los leprosos eran limpiados, caminaba sobre el agua, ¿verdad? Calmaba los vientos, se transfiguraba, multiplicaba el pan, resucitaba a los muertos, expulsaba demonios, etcétera. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Ese tipo de gloria que se movió la iglesia en sus primeros comienzos, en los tiempos de Pedro, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, que cuando oraban el lugar temblaba, los muertos resucitaban. Si alguien necesitaba ser llevado de un lugar a otro y no había tiempo, la gloria de Dios lo desaparecía y lo aparecía en ese lugar. Amén. De que cuando la gente cantaba, las cadenas se rompían, literal, y la gente se convertía. Amén. Una gloria que fluye hasta en la sangre. Entonces la serpiente venenosa picaba y no pasaba nada. Amén. Seamos sinceros, ese tipo de gloria hoy en día es común verla. Es común. La pregunta es ¿por qué? Si eso debería de ser pan de cada día. Hay distintos, entonces la gente se mueve en otros tipos de gloria. Pero ese río de gloria que ha estado obstaculizado, que de vez en cuando en vez, vuelvo y repito, las aguas de ese río se agitan y alguien viene y lo manifiesta. Ha sucedido a lo largo de estos 2000 años. Hubo un tiempo en los años 1900
en donde había una iglesia pequeña y el pastor vivía en la iglesia. Es como así una iglesia así, y ahí mismo, ahí donde está la oficina, ahí era el cuarto, el baño, y ahí vivía mucha gente. Entonces esa era una iglesia 24 horas. Llegaba un grupo de personas, se atendía, después se iba y llegaba otro. Eso era el que quisiera venir. Entonces el pastor le tocaba ponerse en un rincón y orar ahí. Entonces, como para sentirse a solas, se ponía una caja en la cabeza y se sentaba con la caja puesta en la cabeza y ahí oraba. Pasaba su hora, sus 2 horas, y ya cuando se quitaba la caja, bueno, ahora sí empecemos. Mientras la gente oraba, cantaba. Démosle la bienvenida al Espíritu de Dios. Y de repente el lugar se llenaba de una neblina, de una nube, la nube de Jehová, y se asentaba sobre el piso. Era tanto que los niños jugaban entre la niebla. Y los papás decían: ay, ¿a dónde se metió? Y no podían ver por la niebla de la nube de Jehová. Oh, nos regalaron un hermoso piano. ¿Quién lo toca? Nadie sabe tocarlo. Bueno, hermana, póngase ahí. Le caía la gloria de Dios y era la mejor pianista. Llegó alguien: soy un veterano de guerra, perdí mi brazo, no puedo trabajar. ¿Será que Jesús puede darme el trabajo, ponerme el brazo? Claro, venga. ¿Cuántos quieren ver a Jesús sanar a este hombre? Y la gente: amén. Póngase ahí. Ahora mire cómo le sale el brazo. Y le salía el brazo lentamente a los ojos de todos. Había la gente miraba eso y se privaba, porque tú sabes lo que es que te salga un brazo empieza a salir así. La gente llegaba de distintos países y recibían el fuego y lo llevaban a sus países. Ahí fue el inicio de lo que se llama el movimiento pentecostal. Ese movimiento pentecostal, eso que tú dices que yo soy pentecostal, eso nació ahí en la calle Azusa. Amén. Parece que ese pastor Seymour, es su apellido, un moreno, agitó las aguas de ese río y fluyó. Tanto así que muchas veces llegaban los bomberos, porque afuera de la casa se veía que se estaba quemando literal, pero no, era la gloria de Dios. Amén. Y eso se extendió por todo el mundo. Ahí fue donde nació el movimiento pentecostal. Es decir, que yo soy pentecostal, ahí fue donde nació. Amén. Ese río de gloria es el que se movía Jesús normalmente, la iglesia. Pero con el pasar del tiempo eso no es común, ¿o sí? La gente se ha acostumbrado a un Jesús histórico, a un Jesús de novela. Mucha gente se acostumbró a un Jesús de novela, a un Jesús religioso, en donde, oh sí, te hablan de Jesús y te da un sentimiento y ya. Pero no, Jesús es real y es sobrenatural. La gente se acostumbró a una relación con Jesús, no una relación, sino una religión con Jesús. Pero lo verdadero es no una religión, sino una relación. Y una relación con Jesús, con Dios, es una relación sobrenatural, porque es Dios. O sea, hay gente que dice: no, yo creo en Dios, en Jesús, pero eso es que lo sobrenatural, que místico, que que hay brujería, que hay diablo, yo no creo en eso. Porque te pusieron en la cabeza un Jesús religioso, un Jesús histórico, un Jesús de leyenda, de fábula. Pero Jesús está vivo, hermano. Y tu relación con Él debe ser una relación sobrenatural. No que ahora vas a andar todo el día y que ándale, se movió la escoba, ándale, ¿qué pasó? No. Dios se mueve a través de lo natural en tu vida, pero también tienes que entender, renovar tu entendimiento, que es algo sobrenatural. Jesús pagaba sus impuestos de forma natural y también de forma sobrenatural. Ves allá al río, sácame un pez y el pez va a tener unas monedas de oro y con eso paga los impuestos míos y los tuyos, Pedro. ¿Está escuchando? Ellos iban y compraban comida, algo natural, pero también cogía y multiplicaba el pan de donde no había. Amén. Ellos trabajaban, pescaban normal, de manera normal, pero también de forma sobrenatural. Sacaban lo que normalmente no se saca. Entonces tú tienes
que renovarte, en que tienes que estar dispuesto a tener una vida sobrenatural. Porque Jesús es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Eso no quedó solamente en las películas, esto es la vida real. Amén. Y hay una gloria que es uno de esos ríos que está como que bloqueado. Porque dice, de su interior fluirán. Si no fluyen es porque está obstaculizado. Y hay que quitar ese obstáculo para que no fluya ahora medio se agite el agua de ese río y fluya. No, sino que fluya con libertad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, el Señor, escuche esto, que esto es asombroso. Usted se va a Romanos capítulo 1, verso 18. La culpabilidad que tenemos nosotros al no conocer la gloria de Dios. Habacuc dice, la tierra está llena de su gloria. La tierra será llena o está llena. Está llena de esa gloria en su totalidad. La pregunta es, ¿dónde está esa gloria? Lo vemos a través de la creación, de cómo la gloria de Dios creó lo que hoy vemos, visible o invisible. La presencia de Dios está en todos lados, pero no se siente, o sí, no todos la sienten. Entonces la cuestión es, ¿cómo tú te conectas a esa gloria? Es lo que las falsas doctrinas llamarían, hacerme uno con el cosmos. ¿Has escuchado esa falsa doctrina donde dice, me hice uno con el universo? Hacerte uno con la naturaleza, con los demás. Descubrir el significado de la alegría y la felicidad. Pues ellos lo hacen sin Cristo. Y a lo que se conectan es a los demonios. Pero lo correcto es que tú no te conectas con el cómo, tú te estás conectando con la gloria de Dios que todo lo llena. Te estás conectando con la presencia de Dios que está en todos lados. Amén. Es como, digo yo, mis palabras, es como que toda la tierra, todo el universo está lleno de una electricidad, de una energía divina que no se ve. Y cuando tú sabes cómo conectarte con esa energía divina, por así decirlo, entonces todo será a tu favor. Todo te irá bien por donde vayas, porque esa gloria de Dios te abre camino. Entonces la tierra está llena de esa gloria. Pero dice que la tierra será llena del conocimiento de esa gloria. Dios tiene que revelarte para saber cómo manifestarla, para saber cómo experimentarla, ministrarla, sobre todo ese río de gloria. Amén. Imagínense cuando capturaron a Jesús, salió Pedro con la espada y le cortó la oreja al soldado. Y Jesús vino enseguida, le puso la mano y ya, enseguida. Eso no es que soldado tiene fe. Porque hay milagros que son producidos por fe. Hay otros milagros que son producidos por la unción y hay otros que son producidos en la dimensión de gloria. Eso de fe es lo más bajo. Ahora, no estoy diciendo que la fe no importa, no me refiero a ese aspecto, me refiero al ver un milagro. Por ejemplo, hay personas que dicen, viste, no sucedió nada, es porque tú no tienes casi fe. Ándale, no sucedió esto porque la familia no tuvo fe. Entonces hay milagros que dependen de eso, pero cuando los milagros dependen de la unción, eso no importa si tú tienes fe o no, sucede, pero es por la unción. La mayoría de los milagros que Dios hace en mi vida que usted ve, no es por fe, es por unción. Yo tengo fe para ver, no. Yo he visto gente que tiene fe y no ve nada. Pero en la gloria es otra cosa. En la gloria Dios no te pide permiso, Dios hace como Él quiere, a través de ti, pero como Él quiere. Imagínense. Yo no me imagino a Jesús ahí no había un grupo de alabanza, hay que poner una música para sentir la gloria. Eso le puso la mano y enseguida. Eso no es que ya se paró la sangre. Sí, ya el milagro está hecho. Poco a poco te va a ir creciendo la oreja. No, eso fue enseguida. Tenía autoridad sobre la naturaleza. Pareciera que todo floreciera delante de Él. Ese
ese tipo de gloria, ese río de gloria es el que Dios quiere manifestar. Amén. Y mira lo que me dijo el Señor. Pero la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros necesitamos tener el conocimiento de esa gloria. Dice Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que lo que tú quieres conocer de Dios ya es manifestado. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahí incluye la gloria, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso es que Jesús se movía en tal gloria. ¿Y de qué forma hablaba Jesús? Siempre que explicaba una revelación, una verdad, siempre hablaba ¿qué? En parábola. Casos de la vida real o ficticio, siempre. Para expresar una verdad bíblica, espiritual, siempre utilizaba algo de la vida real o ficticio. ¿Por qué? Porque claramente él entendía de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que en cada cosa puedes aprender algo para manifestar esa gloria. Amén. Eso es tener conocimiento de esa gloria. Entonces el Señor me dijo esto y yo dije, bueno, si yo quiero entender cómo fluyen esos ríos, sobre todo que hay un río que está bloqueado, lo único que puede bloquear un río, ¿qué es? Una represa. Eso me recuerda a un pasaje en el Evangelio, el estanque. Estanque significa que ahí viene de un agua que está ¿qué? Estancada, no se mueve. De vez en cuando a un ángel tenía que venir a agitar las aguas para que surja un milagro. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar los ríos, ¿verdad? Desde el punto de vista natural, lo que se llamaría, ¿verdad? Lo que estudian en el colegio, ¿verdad? Hidrografía. ¿Sabes lo que es hidrografía? ¿Cuántos están en el colegio aquí? En la universidad. ¿Qué es hidrografía? El estudio de los ríos. Yo dije, bueno, a través de eso voy a tener una revelación. No sé por dónde me está llevando Dios, decía yo, ¿verdad? Y me di cuenta, como que qué coincidencia, ¿no? Que la hidrografía de Colombia es una de las más ricas del mundo. O sea que los ríos que tiene Colombia son uno de los ríos más importantes de los demás ríos del mundo. Wow. Yo dije, bueno, vamos a esto. Entonces está el río Magdalena, está el río no sé qué, está el río no sé cuándo, ¿verdad? ¿Está escuchando? Presta atención. Cuando esa gloria vino a manifestarse, ahora sigo con lo de los ríos, que se me había volado un pedazo. Cuando esa gloria se manifiesta a través de Cristo, Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía a traer esa gloria del reino. ¿Qué es el reino? Manifestar el reino. No, ese es un mensaje de reino. No, es manifestar la gloria de Dios. Es como decir, traer el cielo a la tierra. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vino. Perdón, es que un poquito de reuma. Ay, pastor, si hace eso, se va la unción porque interrumpe la prédica. No. Entonces, vino a manifestar la gloria de ese reino. Amén. Y él mismo dijo, el reino de los cielos sufre. Dice, todos quieren entrar en ese reino, todos quieren moverse en esa gloria. ¿Quién no le gustaría moverse en esa gloria? Esa gloria, mejor dicho, es donde todo te es posible. ¿Está escuchando? Ahora, no es que tú nunca vas a tener adversidad y dificultades, ¿no? Sí,
pero prácticamente todo te es posible. Nada es imposible en ese río de gloria. ¿Quién no se quiere mover en eso? Entonces Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Todo reino necesita de un rey. Por eso Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Tenemos la autoridad. El reino de los cielos sufre violencia. Es decir que hay obstáculos que impiden que ese reino se manifieste, que ese río de gloria se manifieste. Entonces tú tienes que luchar contra esos obstáculos, y eso hay un choque, hay violencia, en donde tú decides si avanzas o no. Están los obstáculos internos. Amén. Por ejemplo, un mal carácter que impide que ese río fluya en tu interior. Y eso es una lucha cada día, tomando tu cruz cada día, muriendo a la carne cada día. Amén. Están los obstáculos externos. O sea, que ya no dependen de tu vida, que si estás en pecado, mal carácter, no. Sino de la gente que se levanta contra ese río. Entonces la gente te calumnia, te critica, te persigue. Y hay gente que no está dispuesta a aguantar eso. Es una violencia que sufre ese reino, ¿verdad? Entonces tienes que tener autoridad, denuedo, valentía. Es decir, ser un rey. Eso es lo que significa ser rey. Amén. Entonces estaba estudiando lo del río y me di cuenta, antes de Dios darme esta revelación, me dijo: hay un río de gloria que yo quiero manifestar, ¿verdad? Ya poniendo en orden las ideas, hay un río de gloria que quiero manifestar en este último tiempo. Entonces yo decidí estudiar lo de los ríos, hidrografía, a ver qué me decía. Ya después que averigüé eso, fue que Dios me dijo: asimismo hay un río de gloria que está bloqueado, que quiero desbloquear y manifestar. Pero antes de Dios darme esa revelación del río de gloria, primero fui a buscar acerca de hidrografía, ya poniendo en orden las ideas. Entonces, como vuelvo y le repito, me di cuenta, ¿verdad? Qué casualidad que los ríos de Colombia son uno de los más importantes del mundo. Amén. Y también me di cuenta que uno de los ríos más importantes está bloqueado. Se llama gracias, Señor. Yo sé que eso se había importante, eso no se me ha olvidado, y el Señor se me va a olvidar. Dame una muletilla para que no se me olvide. Ya, la salchicha ranchera, el río Ranchería. ¿Así? Sí, porque yo dije, se me va a olvidar algo que no se me olvide, salchicha ranchera. El río Ranchería es el río el de La Guajira. Y usted ve las noticias, eso es un problema, que la represa, que no sé qué, que se seca. Entonces yo estaba leyendo eso, ahí leyendo. Cuando yo iba por ese pedazo, ahí fue donde el Espíritu Santo me habló y me dijo: en este último tiempo hay un río que está bloqueado y quiero desbloquearlo, manifestarlo. Entonces ahí fue donde Dios me empezó a hablar de cuál es este río de gloria. ¿Está escuchando? ¿Cómo me viene esa revelación? ¿Verdad? Viendo lo que sucede en lo creado, como dice Romanos capítulo 1 verso 20, que ya leímos. Su eterno poder y deidad son claramente visibles a través de las cosas hechas. Eso es un nivel de sabiduría que te alcanza, ¿verdad? Te da conocimiento de esa gloria. Entonces pude entender un misterio, que hay un río que ha estado bloqueado por mucho tiempo, y es verdad, que es lo que les he predicado hasta ahora. Amén. ¿De qué manera lo supe? Leyendo acerca de los ríos, la hidrografía. Entonces hay muchos ríos importantes, no hay uno solo. Está el río Magdalena, está el río no sé qué, el río Cauca, y está ese río que es como una de las arterias hidrográficas, fluviales, ¿verdad? Importantes de Colombia, imagínense. Entonces que está siendo afectado por el Cerrejón, por no sé qué, los Guayú. Eso es una cosa hasta el día de hoy todavía. Entonces, leyendo esa información, ¿para qué me sirve eso? El señor Juan de me dijo: hay un río en este último tiempo que está siendo bloqueado, que quiero desbloquear. Amén.
esa gloria de la que les estoy hablando. Dios, Señor, ¿qué hay que hacer principalmente para desbloquearlo? Tomar tu autoridad como rey. Amén. Como rey. Y un rey tiene autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que el reino sufre violencia. Y los valientes, los violentos arrebatan. Es decir, hay una violencia, hay un obstáculo que impide que ese río se manifieste, ese río de reino. Y al tú ir a quitar ese obstáculo no es tan fácil. Entonces, por lo tanto, entonces eso se genera una violencia, un choque, ¿verdad? Ya sea de que hay una parte humana, carnal de ti que no quiero someterse a Dios, y eso es una violencia dentro de ti, ¿verdad? Hay violencia dentro de ti. También está la violencia de afuera, que la gente dice, eso es del diablo. Que la gente dice, te vamos a perseguir, que eso no es de Dios, y empieza la crítica, la persecución. ¿Está escuchando? Entonces ese tipo de violencia tienes que tomar tu autoridad como rey y sacerdote. Entonces, quiera o no quiera, tienes que hacer violencia. Es decir, o sea, violencia, hacer violencia no significa que venga con mal genio, no. Significa de que tú no vas a impedir que ese obstáculo bloquee ese reino, ese río. Entonces vas a lucharte, entonces vas a tener que ir contracorriente, ¿verdad? Si te vituperan, seguir adelante. Es una cosa. Eso fue lo que me hizo ver el Señor. Amén.